A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, 36, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en este momento, Dios mío, por este privilegio grande, Dios Santo, que tú nos has dado, que tú nos has permitido, Dios mío, hablar de tu palabra. Gracias te damos porque cada momento tú bendices a nuestras vidas. Bendice cada uno de los que están en esta hora, oh Dios Santo, adorando tu nombre. Oh Dios mío, en esta mañana te adoramos y te bendecimos de gran manera. Amén, Señor. Puede sentarse. En estos versículos, cuando leía la palabra, me daba cuenta de que en los versículos anteriores Jesucristo había hablado a la multitud y les había hablado 4 puntos. Estos 4 puntos era donde Jesucristo estaba explicándoles a ellos por medio de parábolas cómo es que se forja una vida cristiana, cómo es que se forja un cristiano. En el primera parábola, Jesucristo les habla acerca de un sembrador. ¿Cuántos fueron sembradores acá? ¿Cuándo se crecieron en el campo? ¿Verdad? Sembrando en el campo. Jesucristo les hacía el ejemplo o les hablaba de la palabra de un sembrador, ¿verdad? Del que tira la semilla. Yo me fijaba cuando mi abuelo y mis tíos iban a sembrar, ¿verdad? Primeramente ellos escogían el grano, ¿verdad? Escogían los granos que iban a poner en la tierra. Preparaban la tierra. Jesucristo le está explicando a los discípulos cómo es que se debe preparar el terreno para sembrar una semilla. Las parábolas son ejemplos espirituales o a veces son ejemplos, ¿verdad?, como enseñanza de que Jesucristo les daba a sus discípulos. Y ellos estaban atentos. Fíjese que yo me daba cuenta en estos versículos que leí ya de que Jesucristo ya tenía todo el día de estar enseñando a la multitud. Y sabe una cosa, la multitud ni se cansaba, ni se dormía, ni estaban queriéndose ir para la casa porque estaban oyendo palabra del cielo, palabra de sabiduría. Segundo ejemplo que Jesucristo pone a la multitud y les habla acerca de una luz, el testimonio que debe tener un creyente. Yo quiero que vaya conmigo para que entendamos lo que yo les quiero hablar. Primeramente les está hablando de una semilla, sembrar, discipular, enseñar a los cristianos. O sea, Jesucristo está doctrinando a los discípulos y a la multitud, porque allí habían cristianos que ya eran antiguos en el cristianismo, pero habían también hermanos entre medio de la multitud que estaban aprendiendo cómo era el caminar con Dios. Segundo punto, Jesucristo les habla acerca de la luz. ¿Qué es una luz, hermano?
la luz es la que da la claridad, ¿verdad? Por eso es que dicen por ahí, ¿verdad? Hay un dicho que dicen, tú eres oscuridad en la casa y candil de la calle, algo así, ¿verdad? No me crea a mí, porque yo soy, para los dichos no soy muy bueno, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Jesucristo está enseñando a los discípulos de que para andar en el camino del Señor necesitamos ser luz en las tinieblas. Necesitamos ser cristianos de que demos testimonio verdadero de la luz verdadera que es Jesucristo. Tercer punto. Jesucristo les habla acerca cómo una semilla nace, cómo una semilla crece y lleva fruto. Si usted se da cuenta, Jesucristo por medio de parábolas está discipulando la iglesia del futuro, está discipulando a la multitud que tenía, está llevándoles una enseñanza de cristianismo, cómo vivir la vida cristiana, nacer, ser luz en las tinieblas, cómo crecer y llevar fruto. Cuarto punto y último, Jesús enseña sobre el grano de mostaza. ¿Qué significa esto, hermano? Que el cristiano si nace, el cristiano da testimonio, el cristiano crece y quizás da fruto, pero sin fe, dice la Biblia que es imposible ver a Dios. Hermanos, Jesucristo está discipulando, enseñando, doctrinando a la multitud de que para ser un buen cristiano en los caminos del Señor tienes que tener fe, tienes que tener esa fe dentro como un grano de mostaza y llevar fruto. Hablaba el pastor de las primicias, algunos son incrédulos. Y como decía el pastor, quizás piensan de que no les va a alcanzar, quizás no van a alimentar su familia. Déjeme decirle, amado hermano, que desde el momento de que usted creyó en el Señor, Dios le ha dicho a usted, yo te sostendré, te tengo en mi mano, en la mano del Señor, todo es posible. Jesús con estas palabras doctrinaba a la multitud de viejos y nuevos cristianos para llegar a ser buenos cristianos, incluyendo también a los 12 que caminaban con Jesús. Y dirá usted, pero bueno, estos hombres andaban con el Señor, sabían todo esto, sabían todo lo que tenían que hacer. Los discípulos eran hombres que ya habían caminado con Jesús, pero a veces también ellos necesitaban de una enseñanza del maestro de maestros. A veces nosotros creemos saberlo todo. A veces nosotros creemos que ya hemos alcanzado, ¿verdad?, la excelencia en lo que es el camino del Señor. Déjeme decirle, amado hermano, que nunca deja uno de aprender del maestro de maestros, del maestro de que todo lo enseña. Y así enseñaba Jesús por medio de parábolas a la multitud y a los discípulos. Eran muchas horas, mucha gente, pero en ninguna parte de la Biblia yo encuentro de que alguien murmuraba que se quería ir. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando la presencia de Dios se mueve, ¿verdad?, a nosotros nos ve brincar, nos ve saltar, la gente nos mira como extraterrestres, ¿verdad? Y la gente dice, wow, ¿verdad? Pero nosotros creemos que necesitamos transmitirle a usted el mensaje de que nosotros tenemos que dar. Tenemos que transmitir, amado hermano, esa energía de que Dios la da. Imagínese un grupo de alabanza aquí arriba muerto.
Imagínese un grupo de alabanza aquí que no mueva nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a transmitir usted? Una alabanza pobre, una alabanza que no pasa ni de este techo. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, dice la Biblia que cuando los cantores de Israel se paraban al frente de la batalla, eran los que llevaban la victoria en el pueblo de Israel, los que botaban los muros, los que llegaban y derribaban a cualquier ejército. Jesucristo estaba enseñando estos 4 puntos a la multitud, pero faltaba algo bien importante de que Jesús tenía de que enseñarles. Y aquí es donde quiero yo enfocar este mensaje. Luego, después de haber hablado a la multitud, entramos al versículo 35. Y dice que en aquel día cuando llegó la noche, quiero que vaya conmigo, cuando llegó la noche, despidieron a la multitud y Jesús les dice a los que habían quedado en la barca con él, ahora bien, que se vaya la multitud de este lugar, entremos en la barca y crucemos al otro lado. Y decía yo, hermana Rosita, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñar a estos discípulos? Y venía a mi mente y digo yo, cuando nosotros estamos en la iglesia del Señor, amado hermano, nosotros estamos dentro de la barca del Señor. Jesucristo no le explicó a usted qué es lo que va a pasar mar adentro, no le explicó qué es lo que va a pasar, pero Jesucristo te está diciendo en esta hora, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Yo leía esta palabra y me quedaba estupefastra. ¿Entendió lo que le quise decir? Atónito, sin palabras. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana de nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros vamos en la barca con el Señor. Y cuando vamos navegando, parece que todo va bien. ¿Sabe lo que le quiero decir? Y parece de que todo va bien, pero amado hermano, Jesucristo no le dijo a usted que en el camino iban a haber dificultades, iban a haber tormentas, iban a haber torbellinos. Y hay mucha gente en la iglesia de que va en la barca y todo va bien, ¿verdad? Y apenas siente una tempestad. Escuche, apenas siente una tempestad y empieza a amotinarse y a perder la fe. A perder la fe. Regresemos al capítulo anterior donde dijo Jesucristo, vamos a pasar al otro lado. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la tormenta que se levante, ya Cristo te dijo, pasemos al otro lado. Y en esa palabra es donde tienes que enfocar tu fe. Jesucristo quería enseñarles de que la calma no es todo lo que hay en la vida cristiana. A veces en tu vida se levantan tormentas. A veces en mi vida se levantan tormentas.
A veces en nuestra vida cristiana nosotros decimos: ¿qué es lo que pasa, Señor? Esta tormenta me está acabando. Cuando las finanzas se van abajo, cuando la familia hay problemas en el matrimonio, cuando las cosas parece de que no van bien y vas en la barca y sientes que se tambalea, pero ya Cristo te dijo: pasemos. Pasemos al otro lado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros? De que cuando sentimos que vienen las tempestades, se nos olvida la palabra que nos ha dicho el Señor en el versículo 35 del capítulo 4 de San Marcos. ¿Sabe por qué? Porque a veces la fe flaquea en nosotros. Jesucristo les quería enseñar a los discípulos que no solamente ser un buen cristiano, cantar en la iglesia, ganar almas, venir a los cultos todos los días es donde está la victoria. También está la victoria en la tempestad, en las... Santo. Cuando todo va mal. Versículo 35, versículo 37, se levanta la tempestad. Fíjese que yo leyendo los versículos de esta Biblia, de este pasaje, me daba cuenta de que no solo iba la barca de los discípulos, sino que también iban más barcas. Y dirá usted: pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? El versículo 37 se enfoca en la barca donde van los discípulos, porque ellos tenían que ser el ejemplo, dar el ejemplo de fe. Era la barca donde iba Jesús. Era la barca donde iba durmiendo el maestro. Pero fíjense que en el versículo 37, ni en todo el capítulo 4, yo leí que los de las otras barcas se quejaban. ¿Entienden lo que le quiero decir? De que a veces nosotros como cristianos que profesamos piedad y poder de Dios somos los que más nos quejamos. Hay gente, amado hermano, que es nuevo en la iglesia y que usted no lo oye quejando, sino que gente que va callada, confiando en la palabra del Señor, confiando en la promesa. Se levanta la tempestad y los primeros que empiezan a llorar son los discípulos. Los primeros que protestan en la iglesia son los líderes. Mejor ya no digo porque me van a esperar afuera. Los primeros que protestan en la iglesia son los líderes. Los primeros que ponen achaque a los planes en la iglesia son los líderes. Los que brincan encima de Jesús y le dicen: Señor. Quizás dijeron: ¿y este qué se trae dormido en la barca? Y nosotros acá ya casi pereciendo. Fíjese, dice en el versículo 37 de que la barca se balanceaba y las olas casi la hundían. Casi la hundían. Y los discípulos sintieron miedo. Y fueron y dijeron: vamos a despertar a Jesús. ¿Sabe por qué?
Porque los discípulos, siendo ellos los que caminaban con el Señor, se les olvidó quién era el que estaba allí y quién era el que les había enseñado a tener fe. ¿Por qué iban a molestar a Jesús cuando Jesús les había enseñado a cómo tener fe? Versículo 38 dice que Jesús dormía tranquilo en la barca, pero los discípulos se mueren de miedo y le despiertan. ¿Usted alguna vez ha sentido miedo? ¿Ha sentido miedo? Es natural. El miedo es natural. El miedo es algo de que el ser humano tiene. El miedo es algo de que como seres humanos lo tenemos. Pero el miedo, amado hermano, se vence con la palabra de aquel que nos prometió de que todo iba a estar bien. Cuando se levanta Jesús, se levanta con carácter. Se levanta con carácter y les dice en el 39, Jesús se levanta donde estaba dormido, se para al frente de la tempestad y ¿cómo le dice? Calla, y al mar le dice que se aquiete. ¿Qué significa eso, amado hermano? Eso significa poder sempiterno de Dios, poder en la palabra y en creer de que Jesucristo es el Salvador y que tiene toda la potestad. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros como cristianos? De que cuando estamos en la tempestad y todo se agolpa, y ya no podemos salir, las cosas van mal, perdió el trabajo, ya no le funciona nada, todo está saliendo mal. Cuando Jesucristo le hace el milagro, usted se queda asustado, como que es que no conoce. Los discípulos se quedaron viendo y le dicen, Señor, ¿por qué nos preguntas esto? ¿Que no ves que ya casi perecemos? ¿No ves que ya casi perecemos? Y cuando Jesús calma la tempestad, dice de que aquella gran tormenta era tan grande y cuando Jesucristo la calmó, todo fue paz. Y vuelve la barquita. Y así le gusta a usted. Así le gusta a usted, ¿verdad? Sin problema, Señor, sin problema. Hasta se duerme en la iglesia. Como dijo el hermano ayer, hasta echa su sueño aquí, ¿verdad? De tanta paz, de tanto que va la barca. Pero no vaya a ser cuando la barca se empieza a volcar y las olas vienen encima que empezamos a protestar y decimos, Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué solo a mí me pasa? Cuando Jesucristo le hace el milagro se asusta. Y se quedan los discípulos uno al otro y le dice, oye, ¿quién es este? Mire, a mí me quedaba yo atónito con esta. Estaban hablando como que no le conocían. Habían acabado de salir de un milagro 3 versículos atrás del 4, donde Jesucristo sana a un paralítico de la mano enrollada. Vienen saliendo de andar con Jesucristo, donde sana enfermos, donde levanta muertos. Vienen saliendo de ver milagros de Jesucristo y todavía dicen ellos, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este que hasta el mar se aquieta?
estaban hablando como que no le conocían. Versículo 40. Jesús confronta a sus discípulos y le dice: ¿por qué estáis así? En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo: les acabo de enseñar, les acabamos de estar en la orilla donde estaban, ¿qué? 5,000, 15,000 almas en la orilla del mar, donde les enseñaba acerca de la fe. Versículo 35, les dice Jesús, los regresa y le dice: ¿qué yo les dije antes de salir en la barca? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Jesucristo no les dijo: va a haber una tempestad ahí, se van a afligir, van a tirar la toalla, se van a ir de la iglesia. Habla, Señor. Se van a enojar. Jesucristo no les dijo todo eso. Mire, ahorita acá estamos nosotros así como que vamos en una barca, ¿verdad? El Señor no te dijo, hermano Johnny, que en esta barca ibas a enfrentar una tempestad. Hermano René, el Señor no te dijo de que iba a haber una tormenta en este camino. ¿Sabe qué sí le dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Ay, papá, pasemos al otro lado. Así es que, hermano, las tempestades pueden haber en la barca, las tempestades pueden venir en tu vida, pero ya Cristo te dijo: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Ay, Señor, yo me gozaba. Yo no sé si usted está entendiendo. Pasemos al otro lado. Cuando aquellos ingenieros decidieron construir un buque o un crucero, que yo creo que todos conocen esta historia. ¿Cómo se llamaba, Joana? El Titanic. Fue una construcción de que todo el mundo quedó atónito, porque el Titanic estaba hecho a prueba de todo. Los 2,500 de tripulación que iban a ir en ese barco, los ingenieros aseguraron, pusieron un seguro de que esta gente no iba a perecer. Y el barco se le llamó Titanic porque era un barco hecho semejante a su nombre. Nadie, ninguna marea, ninguna tempestad lo podía volcar. El problema de estos ingenieros fue el error de ellos, una pequeña palabra. Dijeron cuando lo terminaron y empezaba a zarpar de las costas de Inglaterra, dijeron: este barco, mire cómo se equivoca. Tremendo. Dijeron: este barco tiene una construcción de que ni Dios lo puede hundir. Y usted conoce toda la historia del Titanic. No alcanzó a llegar a su destino. Pero aquí, amado hermano, en la historia yo leía que estas barcas eran hechos de vara y de brea de abejas,
de brea forrado, no tenían ningún atractivo. Esta barca no cabía tanta gente, pero cuando Jesucristo les dice a estos, pasemos al otro lado, estaba asegurando el viaje. Jesucristo no necesita un barco a prueba de todo. Jesucristo lo que necesita es que creas, que tengas fe. A veces quizás tu barca ha sentido que se está hundiendo. ¿Sí o no? A veces nuestra barca siente que ya mero da vuelta. Pero amado hermano, solo acuérdese usted de San Marcos capítulo 4 versículo 35, de que Jesucristo le dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Para terminar, uno de los pastores americanos, Bob Evans, me enseñó algo y lo apliqué a este mensaje. Dice de que 350 personas, el ministerio de la iglesia, hermano Florencio, se reunieron y dijeron, hagamos una excursión. Vamos a rentar un crucero para irnos de vacaciones. A ver cuándo la iglesia nos reunimos todos y decimos, hermano Florencio, vámonos en un crucero. Solo Laura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todos en un crucero, ¿verdad? De vacaciones. Amén. La iglesia tiene que tener convivios más bonitos, ¿verdad? Reúnanse grupos, ir a comer, ¿verdad? Salir, ¿verdad? Es el convivio de la iglesia. Dice el hermano Bob Evans, el pastor Bob Evans, que le dijeron los hermanos, claro hermano, rentemos el crucero, el mejor crucero que haya en las costas de acá de Miami, y lo rentamos con satélite y todo para irnos de vacaciones. Y claro, fue todo, ¿verdad? Iglesias fuertes. Pues rentaron el crucero, salieron de vacaciones, llegaron a la isla de Irlanda, donde iban a vacacionar, estuvieron allá, todo hermoso, todo bueno, todo pasivo. De regreso, cuando venían ya de nuevo para Miami, se oye la voz del capitán. No se me duerma todavía. Yo veo a nadie sin sueño, ¿verdad? Amanecemos hasta las 7. Dice que cuando iban a medio camino, donde solo hielo a los lados, no hay ciudades, no hay nada donde se pueda proteger. Se oye la voz del capitán por los megáfonos y dice, tripulación, estamos a 3 horas de enfrentar una tormenta que nunca la hemos visto. No se aflijan, con calma, que vamos a pasar por medio de esta tormenta. Ponga atención a lo que le quiero decir. Vamos a pasar, dice el capitán, por entre medio de esta tormenta. No se sabe qué pueda pasar porque es de una magnitud tremenda. Colgó el teléfono. Dice el pastor Bob Evans, ¿y ahora qué hacemos? Y ya usted sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? Se escandalizan y gritan. ¡Ah! Dice que la esposa de él agarra el teléfono y dice, márquenme a este capitán
porque yo quiero hablar con él. ¿Por qué no nos dijo que estaba esta tormenta? La señora estaba enojada. Ya mero le pegaba al hombre. Son chiquitas y bien enojadas. Pegan duro. Dice. Pues la señora le dice, llama a la señora y le dice, pónganme al capitán en la línea, que ahora me va a oír él a mí. Sama. Cuando agarra el capitán, cuando agarran el teléfono, la señora le dice, óigame, le dice, el capitán está ocupado, pero le vamos a pasar al ingeniero. Quiero que ponga atención. Dice la señora, pues con alguien quiero hablar, ya, rápido. Así estaba brava. Pasa la línea al ingeniero y le dice, sí, señora, así bien polite, bien bonito. Sí, señora, ¿qué es lo que desea? El capitán está ocupado en esta hora, pero yo le puedo responder cualquier pregunta. Y le dice ella, ahora, y se empezó. Ahora, así como cuando llega del trabajo y la esposa está con el delantal para un lado, ¿verdad? Le dice el ingeniero, le dice la señora, ahorita llamó el capitán, habló por los megáfonos y dijo de que vamos en 3 horas a cruzar una tormenta tremenda que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y le dice el ingeniero de la tripulación, sí, señora, es cierto, vamos a enfrentar una tormenta de que nunca la habíamos experimentado. Pero le dice él, cuando este barco fue construido, mire, escuche que esto es palabra de Dios. Le dice, cuando este barco fue construido, fue a prueba de toda tormenta. Le dice, señora, cuando este barco lo construyeron, fue construido pensando en esta tormenta. Cuando construyeron este barco, santo, cuando construyeron este barco, lo hicieron pensando de que un día esta tormenta iba a pasar. Hermano, en esta noche te estoy diciendo de que en el barco que tú vas ya está programado. Este barco ha sido construido para a prueba de toda tormenta. Y termino con el versículo 35. Este barco donde vas tú, el barco del cristianismo, del evangelio del Señor, está protegido por a base de cualquier tormenta. Jesucristo te dice en esta noche, no temas. Jesucristo te dice en esta noche, no temas. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y mi hermano Florencio con nosotros. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos.
Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.